Ya venimos. Sí, vamos directo. La Presidenta de la Nación, vía teleconferencia, ha tenido la oportunidad de inaugurar dos plantas industriales de elaboración de productos de cuidado capilar, una inversión que genera 35 puestos de trabajo adicionales, pero a su vez de 150 millones de pesos, 7.500 metros cuadrados. Es la quinta planta de la compañía a nivel internacional y a su vez también genera un impacto positivo desde el punto de vista de balance de divisas, porque genera un impacto neto equivalente a 8 millones de dólares anuales en virtud de una expansión de 3 millones de dólares de exportaciones y una sustitución de importaciones equivalente a 5 millones de dólares. También la planta de potasa cáustica, que es parte de un emprendimiento y de una firma que obviamente tiene cerca de 250 empleos y que genera empleos adicionales, tienen la particularidad de una inversión que a través de 150 millones de pesos genera también la perspectiva de sustitución de importaciones crecientes hasta una suma total de 20 millones de dólares. Todo este desarrollo de base industrial lo que permite es fortalecer el comercio exterior, expandiendo exportaciones, sustituyendo importaciones y mejorando la balanza comercial del país. También quería referirme a que en el transcurso del día de hoy vamos a tener una entrevista con la Unión Industrial Argentina. Vamos a tratar el tema del acuerdo con China. La Presidenta de la Nación ayer remarcó lo que significa este acuerdo para el país. Primero, por el influjo de financiamiento y de inversiones directas, la capacidad, por ejemplo, de desarrollar a través de los emprendimientos ya suscriptos cerca del 70% de producción local, y esto también implica la expansión de la capacidad instalada y productiva en nuestro país. Y a su vez porque la alianza, o desde el punto de vista estratégico, el acuerdo estratégico de carácter integral, no solamente permite el financiamiento de infraestructura para el desarrollo de logística integrada, para lograr más competitividad sistémica de la economía, sino también generar complementariedad de ambas economías, lo cual implica más perspectiva de crecimiento en la inversión, en el empleo y en las exportaciones de Argentina en el corto, mediano y largo plazo. También la Presidenta de la Nación ayer lanzó la renovación de bonos K. Eso es un tema muy significativo por el impacto que esto tiene, porque efectivamente desde el año 2003 al año 2014 implica una asignación de recursos fiscales de 14.729 millones de pesos. Esto tiene que ver con el tema del tratamiento del arancel de importación y a su vez también del reintegro del 14% a los bienes de capital producidos localmente. Eso ha implicado desde el año 2003 una asignación de recursos. En el año 2003, 228 millones de pesos. En el año 2014, 3.566 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Significa una expansión de 1.464% de asignación de recursos fiscales y una acumulación de 14.729 millones de pesos en el periodo 2003-2014. El impacto que esto tiene es que hay 1.500 empresas adheridas a este régimen que generan 70.000 empleos y las condicionalidades del otorgamiento de este beneficio están directamente vinculadas con el sostenimiento de los 70.000 de los empleos del año 2011. También quería transmitir que Aerolíneas Argentinas incorporará a partir del próximo 28 de febrero de la fábrica de Airbus en Toulouse el primer A330-200, que es nuevo, que se integra a la flota, marcando el inicio de una nueva etapa en la renovación de flota de fuselaje ancho de la compañía, algo que ocurre después de 37 años. La Presidenta también remarcaba que a partir de una firma especializada de 90.000 encuestas, Aerolíneas Argentinas ocupa el puesto 22 de 400 compañías, lo cual también permite visualizar que desde la recuperación de nuestra aerolínea de bandera, la inversión sostenida y sustentable del Estado ha permitido aumentar la participación de mercado, mejorar sustancialmente la eficiencia y calidad de servicio, incorporar flota moderna, y esto permite el reconocimiento de los pasajeros en términos de calidad de servicio. Esto quiere decir que el Estado, con capacidad de gerenciamiento a partir de Mariano Requete,
ha permitido hacer un gran esfuerzo junto a sus trabajadores para tener una aerolínea de muy buena calidad de servicios. También quería remarcar que existen nuevas previsiones en materia de las campañas de soja y maíz para la temporada 2014-2015. La Bolsa de Comercio de Rosario ajustó el alza a 58 millones de toneladas para las perspectivas de soja y de 23,5 millones de toneladas para maíz. 31.308 millones de dólares de reservas del Banco Central con 27 millones de dólares de incremento y expansión. Quería remarcar también que la presidenta, y es un dato muy auspicioso, se ha propiciado, a partir de la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, un aumento en la ayuda escolar anual equivalente al 37,25% en el mes de marzo por única vez, de 510 pesos a 700 pesos, y esto implica un beneficio directo a 3.227.000 niños y 2.016.800 familias. También, como ustedes recordarán, tenemos la Ley 27.045, que implica la construcción, primero, la obligatoriedad de las salas de 4 años, la construcción de 500 nuevas salas, y esto implica también la incorporación de 177.000 niños, lo cual implica, a partir de esta decisión del aumento de la ayuda escolar, un monto equivalente a 2.259 millones de pesos. También es necesario remarcar lo que ha significado la inauguración de los últimos coches que forman parte de la renovación integral del ramal Mitre. Tanto los 3 ramales, Tigre, Suárez y Mitre, están absolutamente renovados, forman parte de la incorporación de 1.270 coches y una inversión, cuando uno proyecta estructural e integralmente, desde reparación de vías, desde obras complementarias hasta vagones, locomotoras, tanto en transporte de pasajeros como de cargas, será una inversión equivalente a casi 4.000 millones de dólares, una inversión extraordinaria nunca vista en los últimos 50 años de nuestra historia reciente. Y también quería transmitir que junto a los ministros Lino Barañao y Carlos Casamiqueras concurriremos a Esquel, provincia de Chubut, para el relanzamiento del Centro de Investigación Forestal Andino Patagónico. No sin antes, no hice referencia a eso porque hubo una conferencia de prensa al respecto, hemos recibido, por instrucción de la Presidenta de la Nación, al canciller de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira, con ambos embajadores y conjuntamente con los ministros Timerman, De Vido, Kicillof y Débora Giorgi, con el objeto de tratar una agenda bilateral y señalar un camino para el trabajo en conjunto de múltiples áreas de interés común. Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y FM del Mercado Central. Le quisiera hacer 2 preguntas. Hoy se reúne en el Senado de la Nación, el Senado para votar, darle media sanción a la ley de la Agencia Federal de Inteligencia. Pero a su vez, en el Salón Azul también se va a reunir la oposición. La oposición quiere firmar un acta de acuerdo para derogar la ley que aún no ha sido votada de la creación de la agencia y también el memorándum de Irán. ¿Qué piensa el gobierno de esto? Y ayer se conoció por redes sociales y por portales un afiche de la Sota llamando a concurrir a la marcha con la inscripción "Todos somos judíos". ¿Qué piensa de eso usted? Mire, primero voy a hacer referencia a la cuestión importante desde el punto de vista institucional, que tiene que ver con el rol y la posición de la oposición en su conjunto. Vergonzosa manifestación suscribir un acuerdo para derogar una ley que no ha sido sancionada. Pero a su vez, esa es una conducta verdaderamente antidemocrática, como lo han hecho varias veces. Me tocó en el marco del cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, porque han recibido instrucciones extraterritoriales y políticas, en realidad lo que hicieron es ausentarse del recinto. Ellos tienen que cumplir su responsabilidad. Si están en desacuerdo con una iniciativa del Poder Ejecutivo, pues tienen que manifestarlo en el recinto y votar en contra. Pero la verdad es que el tratamiento de la Agencia Federal de Inteligencia ha sido un tratamiento profundamente abierto y democrático.
Hemos recibido las opiniones de especialistas que han formulado observaciones. Obviamente también dentro del Senado hay senadores que han estudiado muy profundamente esta iniciativa, han promovido cambios, también organismos no gubernamentales. Es decir, hemos tenido la posibilidad de un debate abierto. El mismo secretario de Inteligencia, el doctor Oscar Parrilli, concurrió junto a Juan Martín Mena, junto al secretario Legal y Técnica, Carlos Zanini, a una exposición extensa en el ámbito del Senado. Hemos podido recibir múltiples observaciones y la verdad es que ayer se ha propiciado una corrección, inclusive al texto original de aprobación del dictamen en el ámbito del Senado para su tratamiento en el día de hoy. Observaciones que tienen que ver con desclasificación de información, de publicación de fondos, de actuación limitada desde el punto de vista de inteligencia criminal, con las observaciones como auxiliar de la justicia, por indicación de un juez competente, es decir, un mejoramiento sustancial de carácter cualitativo de la iniciativa propia del Poder Ejecutivo, producto de este debate. Por tanto, nosotros consideramos que la Agencia Federal de Inteligencia constituye un salto cualitativo desde el punto de vista del marco jurídico y la regulación legal para el funcionamiento del sistema de información para el Estado. En segundo lugar, respecto al tema de las manifestaciones del gobernador de la Sota, no comparto, por supuesto, esa posición, pero creo que ha recibido innumerables observaciones y críticas al respecto. Y, en tercer lugar, usted hacía referencia al tema... ¿Era? Bueno, es un tema que oportunamente fue debatido en el ámbito del Congreso de la Nación. Por lo tanto, en virtud de las atribuciones del Congreso, artículo 75 de la Constitución, ha logrado el ejercicio de aprobación por parte de la mayoría y el objetivo sustancial del memorándum de entendimiento tiene que ver con la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y, en definitiva, de lo que se trataba era que una herramienta de estas características permita la indagatoria en virtud de las regulaciones en materia de extradición de la misma República Islámica de Irán. En ese sentido, Irán no permite la extradición por fallos judiciales de otros países. En consecuencia, el memorándum de entendimiento tenía por objetivo establecer que el juez de la causa pudiese establecer la indagatoria en el mismo terreno a los efectos de que, en virtud de la imputación correspondiente, establezca esta indagatoria. O sea, el objetivo del memorándum no fue otro y no es otro que efectivamente la búsqueda de memoria, verdad y justicia, porque es una verdadera vergüenza que a cerca de 21 años del episodio no haya habido la justicia no haya podido resolver el caso con la correspondiente condena a el culpable o los culpables de tan aberrante hecho. Por eso nosotros consideramos que la posición de la República Argentina siempre ha sido coherente en materia de política de derechos humanos, reconocida universalmente y obviamente para el esclarecimiento de este atentado. Ministro, buenos días. Martín González buen día, Martín González de TN Canal 13. Quería preguntarle por la reunión que van a mantener con los empresarios en algunas horas nada más. Esa reunión fue solicitada por un sector del empresariado que tenía dudas respecto de los acuerdos con China y ayer la presidenta le respondió muy duramente a ese sector del empresariado. Quería preguntarle por el sentido que va a tener, cuál es la lógica que va a tener este encuentro y la segunda pregunta tiene que ver también con estos mismos empresarios. Seguramente algunos se sumen a la marcha del 18. Quería saber qué opinión le merece eso. No, respecto a la segunda parte de la pregunta, cada uno es libre de hacer lo que quiera en la República Argentina. Respecto a la primera parte de su pregunta, precisamente la Unión Industrial Argentina tuvo una reunión de comisión directiva, manifestó su voluntad de interés de mantener una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner me instruyó expresamente que, como jefe de Gabinete de Ministros, efectúe rápidamente esta convocatoria y que lo haga conjuntamente con los distintos ministros que tienen una especial participación en el mismo. Esto es la ministra de Industria, el ministro de Planificación y el ministro de Economía.
Por lo tanto, en el día de ayer me comuniqué con el titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Me transmitió si era posible efectivamente que en vez del viernes podamos adelantar para el día jueves, lo cual rápidamente comuniqué y contesté afirmativamente. De manera que lo que nosotros vamos a establecer es en línea lo que manifestó la Presidenta de la Nación, que en definitiva todo el sistema de financiamiento para obras de infraestructura e inversión extranjera directa conlleva al mismo tiempo la perspectiva de mecanismos de asociación con empresas locales para la producción de bienes, para la prestación de servicios y para la generación de empleos. El ministro Kicillof adelantó sobre una perspectiva de casi 148.000 empleos y eso tiene un efecto muy importante porque nosotros tenemos por delante en este acuerdo estratégico de carácter integral con China un mecanismo que nos permita ir generando mecanismos de equilibrio entre el intercambio de la balanza comercial. Nosotros hoy estamos con exportaciones apenas superiores a 5.000 millones de dólares. Es el segundo destino de nuestras exportaciones después de la República Federativa de Brasil. Para nosotros es muy importante observar que el éxito de la misión realizada por la Presidenta de la Nación implicó 102 empresarios que hayan participado en la misma. Por lo tanto, la verdad es que muchas de las críticas que esbozan algunas empresas dentro de la Unión Industrial Argentina son las principales beneficiarias de las estrategias de financiamiento que obtiene el gobierno argentino. Por lo tanto, nosotros creemos muy importante explicar los alcances de este acuerdo, explicar el impacto que esto tiene en materia de influjo de divisas, en el impacto del balance comercial, lo que significará en términos de potenciación del empleo, de manera que creo que quedarán debidamente respondidas todas las preguntas y evacuados todos los interrogantes. ¿Cómo le va? Buen día. De Radio Continental, Marcela Ojeda le habla. En reiteradas oportunidades, en este mismo espacio, cuando le hemos preguntado acerca de casos o situaciones que tienen que ver con la desnutrición, especialmente en chicos, en niños, desnutrición infantil, se ha hecho referencia y hemos compartido estadísticas e informes de la CEPAL, de la FAO, de Naciones Unidas, que daban cuenta, y usted lo ha hecho público y también se ha leído por otros canales de información, que ha sido favorable, como ha sido el tratamiento por parte de la República Argentina. Teniendo en cuenta lo que ha pasado a principios de este año, cuando se conoció el caso del pequeño Néstor en la provincia del Chaco y que usted hizo referencia que era un hecho aislado y que se debía trabajar puntualmente en lo que había pasado, quería preguntarle si ha hablado usted con el gobernador de la provincia de Salta, porque según las versiones periodísticas y quienes trabajan con personas en riesgo en aquella provincia dan cuenta en que lo que va de este año 7 niños han fallecido por situaciones que tienen que ver con la desnutrición o el bajo peso, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué se le responde a la Iglesia? Porque Monseñor Lozano, quien seguramente usted conocerá, pidió que se blanqueen las estadísticas que tienen que ver con el hambre y con los chicos desnutridos en nuestro país y que no se puede hablar de hechos aislados. Le pediré una reflexión en esto último. Sí, en primer lugar lo que quiero transmitir y responder es con una frase histórica de Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Creo que este gobierno, desde Néstor Kirchner a la fecha, con Cristina Fernández de Kirchner, han planteado claramente el ejercicio de los derechos sociales con alcance y ejercicio universal. En segundo lugar, la Presidenta dijo, mientras haya un pobre en la República Argentina estaremos en deuda y esa es nuestra responsabilidad de carácter colectivo. Y en ese sentido creo que es necesario remarcar lo siguiente. Las estadísticas en materia nutricional tienen que ver con la elaboración de las mismas por parte de cada una de las provincias argentinas. Usted sabe que de los servicios básicos, esenciales e indelegables en las provincias argentinas está la educación, la salud, la seguridad, la justicia. La salud pública es la que eventualmente registra, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, los casos de desnutrición, clasificados por edad, 0 a 1, 1 a 5 años o más de 5 años, a los efectos de establecer criterio de talla y peso, a partir de un mecanismo de sistemático seguimiento. Usted sabe que la República Argentina ha tenido logros muy significativos en materia de reducción de mortalidad infantil y en ese contexto también en materia de mortalidad materna, desde el control de madres embarazadas hasta políticas de carácter universal como la asignación universal por hijo que llega a 3,5 millones de niños, adolescentes y jóvenes. En consecuencia, cuando uno debe advertir que pueden existir casos, esto no significa una perspectiva de carácter general. Digo porque es necesario abordar esto con mucha seriedad, porque si no, siempre se establecen titulares o estrategias de
ataque desde el punto de vista político, cuando en realidad lo que uno quiere es expresar con mucho detalle y con mucho cuidado este tipo de cuestiones. Yo ayer hacía hincapié, y esto es para responder a todos los argentinos, porque nos debemos a todos los argentinos la información desde el punto de vista del cruzamiento de información. Argentina tiene, cuando uno cruza QUIL, o sea, la clave única de identificación desde el punto de vista de los beneficios que percibe una persona en el ejercicio de sus derechos sociales, tiene cerca de 20,7 millones de argentinos que perciben una política de ingresos directa, derivadas desde el empleo público, privado, transferencias sociales directas de todo tipo o categoría, sobre la consideración de más de 40 millones de argentinos. O sea, esto implicó más que el doble de lo que tenían la República Argentina en el año 2003, asumiendo también que existían planes de empleo de carácter precario que eran mecanismos de ayuda básica. Entonces, lo que nosotros decimos y por qué reafirmamos categóricamente lo que opinan los organismos multilaterales o los organismos internacionales. CEPAL ha remarcado que América Latina tiene 167 millones de pobres, que los dos países con mejores índices de carácter social, con menor pobreza, son la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. A su vez, el Banco Mundial, en el Plan Estratégico aprobado 2015-2018, entre 4.000 y 4.800 millones de dólares de financiamiento, establece que el índice de pobreza en Argentina está en torno al 10,8-11%. A su vez, CEPAL está en torno a 8%. A su vez, FAO establece claramente que el índice de inseguridad alimentaria en la República Argentina es el más bajo o uno de los más bajos del mundo, con lo que significa erradicación del hambre. Recordemos que FAO, a nivel internacional, establece que hay 871 millones de personas en el mundo, de 7.000 millones de personas que padecen hambre. Por lo tanto, lo que yo transmito es simplemente una reiteración objetiva de opiniones técnicas de organismos internacionales reconocidos. O sea, cuando hay un organismo internacional reconocido significa que efectivamente no es precisamente adherido a un gobierno determinado. Entonces, FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, dice claramente que Argentina tiene un estándar de seguridad alimentaria de los mejores del mundo y que ha erradicado el hambre. CEPAL, que junto a Uruguay somos los países que han prácticamente logrado una reducción drástica y prácticamente erradicado el tema de hambre e indigencia y bajado drásticamente en los niveles de pobreza. Banco Mundial también lo reconoce. También reconoce CEPAL que el 88,5% de la población argentina prácticamente accede a estándares de clase media. Y así sucesivamente cuando observamos múltiples indicadores. Entonces, se ha planteado en múltiples oportunidades cómo se mide el tema de indigencia, cómo se mide el tema de pobreza, por estructura de ingresos, por necesidades básicas insatisfechas, que ha habido una reducción drástica en la Argentina, porque ha habido una política de inclusión social que efectivamente establece una protección social muy fuerte. Por eso, cuando tomamos el caso de nuestro país, haber generado 6,4 millones de nuevos puestos de trabajo, haber generado un sistema de inclusión social de 400.000 pensiones no contributivas a casi 1,5 millones, haber logrado jubilación anticipada para una cobertura de casi el 100%, haber logrado asignación universal por hijo para garantizar escolarización y vacunación gratuita y obligatoria para 19 vacunas. O sea, son todas políticas que han tenido un sistema de protección social que tuvieron un impacto muy favorable. ¿Qué ocurre en Salta, en estos departamentos? ¿Qué ocurre en algunas provincias como Chaco o del norte, que tiene enorme dispersión geográfico-poblacional? Existen probablemente situaciones que requieren una atención directa por parte del Estado a los efectos de hacer un seguimiento para que efectivamente esos casos no ocurran. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no está exento de esa responsabilidad, que hay otros factores que también inciden en el tema, como el acceso a servicios, la dispersión geográfico-territorial, condiciones de carácter cultural, pero que en definitiva forma parte de una demanda y una necesidad colectiva para repararlo. Lo que quiero transmitir con esto es que es necesario hacer un uso responsable de la información y no hacer un uso político de la misma. ¿Por qué razón? Porque yo he observado en mi caso
un ataque desmedido desde el punto de vista personal, cuando, junto a la Presidenta de la Nación, fuimos capaces de articular políticas públicas y estrategias de inclusión social que han transformado la calidad de vida de millones o sea, en este caso miles de chaqueños y, por supuesto, de millones de argentinos. Entonces, es necesario determinar lo siguiente, que las políticas de inclusión social, de equidad distributiva, de reconstrucción de la matriz industrial y productiva han sido extraordinarias en el país, que probablemente queden cuestiones por resolver y que sea una asignatura pendiente, es también necesario tomarlo como responsabilidad porque la misma Presidenta lo dijo, mientras exista un pobre en la República Argentina estaremos en deuda. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de que si existe un problema de esta naturaleza, tenemos que extremar las acciones para resolver esos problemas porque forman parte de necesidades que necesitamos cubrirlas. La respuesta, primero, respecto a estadísticas, vuelvo a insistir, como es responsabilidad primaria de las provincias, el sistema de información lo debe suministrar cada provincia, primera cuestión. Segunda cuestión, también es necesario, y yo voy a hablar con el Monseñor Lozano, para transmitirle esta información a los efectos de informar adecuadamente respecto a los mecanismos de protección social y al impacto que esto tiene. Y obviamente, como oportunamente tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el Observatorio Social de la UCA para evaluar los sistemas de información estadística, porque muchas veces criterios metodológicos diferentes de medición generan conclusiones diferentes y análisis diferentes. Y muchas veces nos regimos por técnicas muestrales, estadística inductiva, mientras que cuando nosotros hacemos una estadística descriptiva, consolidando la base de datos, pero ya no por estimaciones, sino por información real, definitivamente el universo del sistema de protección social de Argentina, no me cabe la menor duda, debe ser de los mejores del mundo. Muchas gracias. Las palabras del jefe de gabinete Jorge Capitanich a esta hora. Son las 8:32. Momento de hacer una pausa muy breve, ya volvemos.